primer acercamiento con México no me gustó. Pasó, mi negrito, ¿no? Tenés 10 minutos que me acaba de conocer y ¿cómo me estás llamando? Comí 45 tacos. Perro. Tacos o mole es mi favorito. Y ahí me enamoré de acá. ¿Quieres ser policía? Yo el miércoles ya era policía federal. ¡A la madre! Cissé Ocean, un francés con raíces haitianas entrenando actores y modelos en México. Hoy nos cuenta por qué se convirtió en policía federal acá en México, cómo a escondidas descubrió rituales de santería increíbles en Haití, qué es lo que más aprecia de su nueva patria, México. ¡Pum! O sea, se me apagó la luz. Jamás había experimentado cruda. Que te ponen apodos, ya eres su amigo desde el día 1, ¿no? ¡Hey, Kalimba, ¿cómo estás? Yo amo Cantinflas, no como mucho picante. Le das eso a niño alemán y empieza a llorar. El otro se movía. No, yo salí corriendo. Cissé, eres francés con raíces haitianas. Haitianas. Con también raíces italianas. Italianas y tunecina, por mi abuelo también. También. De parte de mi mamá, sí. Ok, ¿y dónde creciste? Mira, yo crecí en Francia, en Saint-Denis, Okay. hasta mis 15 años. ¿Dónde queda más o menos? Al norte de París. Ah, norte de París, muy cerca de París. Ok. Y bueno, de ahí estuve viajando. También viví en Tokio, viví en Argentina, viví en Los Ángeles. Órale. Estuve viajando. Hubo un año que también vivo en México, antes de regresar en 2013. Ok, y ahora llevas ya un tiempito aquí. Llevo vez. 10 años ya. 10 años en México. Órale. Chilango ya. Es que tienes una historia muy, muy interesante. Entre otras, también trabajaste aquí en una organización también muy, muy conocida. Soy ex policía federal. Ahí. Ex policía federal, órale. Ok, vamos a sacarnos poco a poco a esa historia. Primero, igual, describa a la audiencia más o menos de dónde eres tú, cómo creciste, digamos. ¿Es un pueblo, es un barrio, es entre...? Sí, mira, yo crecí en un lugar que es como... sí, un pueblo se puede decir. Ok. Un pueblo, no en la ciudad. Yo iba al colegio hasta París. Ok. Y bueno, ahí es donde estudió el colegio, ¿no? Pero donde yo crecí es un pueblo, la mayoría se conoce y muy tranquilo, muy tranquilo. Hoy en día creo que ha llegado más gente cuando voy a visitar a mi mamá, pero cuando yo crecí hasta los 12 años era muy, muy tranquilo. Órale. ¿Y podrías como describir desde tu punto de vista cómo es París? Si lo tuvieras que describir a alguien desconocido. Para mí es el lugar más multicultural porque tiene literalmente... A mí me dicen mucho acá en México, ¿no? No creen que soy o crecí en Francia, ¿no? Cuando les digo que soy francés. ¿Qué dicen? ¿De dónde eres? Siempre me dicen que si me han tirado cubano, dominicano, colombiano. Yeah. Pero bueno, yo les digo que, en Francia hoy en día hay mucha gente de color, Claro. gente negra, árabes, latinos también hay mucho, japoneses. O sea, es un país muy multicultural. Sí. Lo vemos... Ahora que fue las Olimpiadas, Sí. en los deportes puedes mirar Claro. que hubo de todas las nacionalidades, ¿no? Claro. Rasgos de todo el mundo, ¿no? Más bien. Sí. No, más en París, o sea... Sí, tenés de todo. Yo amo París, o sea, yo me enamoré muy cañón de esa ciudad la primera vez que fui y fue justamente eso, ¿no? De escuchar como 1000 idiomas, ¿no? Y ves como 1000 colores y gente de todas partes, pero también, o sea, hasta... como un barrio casi latino en París, Sí, hay ¿no? barrio latino donde, cuando yo estaba allá había mucho argentino, conocí mucho mexicano del norte, Ok. venezolano, haitianos, o sea, mucho latino ahí. Ok. Antes mencionaste que habías nacido en Haití. Sí, yo nací en Popuez, en Puerto Príncipe, Ok. Ahí nací. Mi padre... Su mamá de mi papá es haitiana, mi padre nació también en Haití. Ok. Y toda su vida, igual que yo, creció en Francia. Ok. Y bueno, yo iba muy seguido. Ok. Siempre digo que me preguntan lo de dónde te refleja más, ¿no? La Ajá. realidad es que me considero mitad muy haitiano. Mi padre siempre me arraigó costumbres, crecí Sí. con costumbres haitianas. Ok. ¿Y tu padre en qué idioma hablaba contigo? En los dos, en creol y en francés. Creol. Creol, Ok. criollo. ¿Y ¿Cómo es creolio, más o menos? ¿Cómo lo describirías? Es una mezcla de dialecto Ok. con francés. Ok. Es el creol. ¿Dónde más se habla
el creol? Se habla también en Guadalupe, hablan creol. Ok. En Trinidad y Tobago, todas las islas Ok. hablan creol. Hay mezcla con inglés y mezcla con francés. Ah, ok. Yo escuché una vez, creo que también en los Estados Unidos, ahí por New Orleans. Sí, Nueva Orleans, que hubo mucho esclavos, llegada de esclavos que provenían de Haití y ahí llegan. Y pues has viajado a Haití. Sí, yo conozco muy bien. Haití iba mucho de vacaciones. Claro. Puerto Príncipe, Pétionville, Yeah. Labadé, Labadé es como el punto turístico, ¿no? Hoy en día de Haití, donde llegan los cruceros. Ah, ok. O sea, hay turismo en Sí, Haití. Digo, hoy en día, ahora en este momento, por todo lo que está pasando, tengo entendido que no hay tanto, pero antes de eso es donde más llegaban los cruceros. Ok. ¿Y cómo, por ejemplo, describirías, aquí hablo a la audiencia, cómo es Port-au-Prince? Ajá. Pero por mi pésimo. Popos, ¿Cómo es la pronunciación? Popos. Popes. Ok. ¿Cómo describirías a un mexicano cómo es esa ciudad? Bueno, Popos es hermoso, ¿no? Recordemos que fue el primer país que hizo su independencia en América Latina, ¿no? Haití. Entonces, es muy bonita, muy alegre. Tenés mercados en la calle, tenés el Palacio Nacional, muy bonito. La gente muy amable. Creo que eso me gusta mucho del haitiano, que siempre es como muy amable, muy simpático. Sí. Como todo latino, ¿no? Sí. Muy querer invitarte, ¿no? A casa, acogerte, ¿no? Sí. Y es muy, o sea, la comida, yo una vez, es como estaba curioso, ¿no? Y estaba buscando recetas y terminé con una que era de Haití. Y, Sospoa, ¿no? No sé qué era. Como pollo con caldillo y todo eso. Sí, pollo, caldo, le echaba, leche de coco, plátano, ajo, cúrcuma y vino blanco. Bueno, encontré en internet, la verdad. Sí, tiene comida muy rica, ¿no? Sí. Maimolé, sospoa, hay una bebida que yo siempre pedía a mi papá, que era el cremás. Cremás, que es coco, como un rompope mexicano, para que entienda. Así, más o menos. Ok. Bueno, entonces creciste en Francia, pero en algún momento llegas aquí, a México. Sí, mi padre vivía acá, es una historia muy larga, pero mi padre radicaba acá en México. Tuve una primera acercamiento a México, un año que me vine a vivir con él. Y bueno, yo crecí en un ambiente de karate, todo muy, muy recto, ¿no? Podemos decir, con respeto, bla, bla. Llevamos 10 años acá y sabemos que el mexicano de repente es como... Te conoce media hora y es como, ¿qué pasó? Mi negrito, ¿no? Entonces, a mí me chocaba, era como, tenés 10 minutos que me acaba de conocer y ¿cómo me estás llamando? Casi se pasan el lanza, ¿eh? Son confianzudos. Confianzudos, ¿no? Y ese primer acercamiento con México no me gustó, ¿no? Yo como siempre he mantenido mi barrera, decía a mi papá, no me gusta México, no me quiero quedar. Ya la segunda, que ya había vivido en Argentina, me fui un rato a vivir a Argentina, tuve más acercamiento con el latino, más bla. Ya llegué con otra perspectiva de cómo era México, ¿no? De cómo ya venía abierto, ¿no? A que cruza esa barrera y ahí me enamoré de acá, de vivir en México, la verdad. Comentaste que, pues, sabes karate. Sí, mi padre fue presidente de la Federación de Karate. Toda mi vida crecí haciendo karate. Y bueno, fue lo que me trajo acá. Y también antes mencionaste que habías vivido en Tokio, me parece. Sí, cuando en el 2002 yo gané un campeonato de karate, gané el mundial. Y tuve una beca y me fui a hacer ¿cómo le dicen? Un podcamp de 6 meses y vivo en Tokio ahí. ¿Y cuáles fueron tus impresiones allá? Por lo mismo, toda mi vida estuve conviviendo con japoneses, con mi papá, que era el presidente de la federación. Siempre toda mi adolescencia fue como muy recto, ¿no? Entonces, para mí fue algo que ya normal, mi día a día. Entonces, el japonés es muy recto, ¿no? Muy recto, muy respetuoso, quiere saber de tu cultura. Me gustó. Lo único que no, la comida, ¿no? No soy fan de la comida japonesa, pero...
Como mucho pescado. Sí, mucho pescado, las cosas crudas no es lo mío, Ya. pero bien. La verdad Ya. es que lo disfruté mucho. Ya. Es de mis mejores experiencias y Órale. ¿Prefieres la comida mexicana que la japonesa? sí, Sí. sí. ¿Qué es lo que siempre te echas acá? Acá tacos o mole es mi favorito. ¿Mole? ¿Tacos y mole? Sí, el mole es mi platillo, one. ¿Por? No sé, me gusta mucho el sabor. Ok. Sí. Es que sí, bueno, uno que otro sí también. El mole poblano a mí me gusta también mucho. Yo el que no pica, el almendrado es mi Ajá. favorito, pero Ya. ya sí pica. Ah, ¿no comes picante? Casi no, no como mucho picante. Ay, ya, no, sí, eso está difícil. Entonces, ok, llegas aquí a México ya por segunda vez, ¿no? Ya sabes más o menos cómo es. Cómo ¿no? es de la... ¿No? Como que sí, como... Sí, ¿no? Como, Sí, ya Te- más te voy- abierto que a que te ponen apodos, ya eres su amigo desde el día uno, ¿no? Ajá. Una hora ya eres su amigo, te quieren Sí. llevar a su casa, ¿no? Es que sí, como eso también yo aprendí a amar de los mexicanos, que como no tienen esa parte de que muchas veces nosotros, europeos o gringos, tenemos ¿no? la como corrección política, ¿no? Que no Sí. cuidamos mucho nuestras palabras. Para los mexicanos como súper vale madre, Sí, ¿no? ¿no? Y bueno, la mayoría habrá que sí, pero por ejemplo, antes yo también vivía como en una zona, ¿no? Y uno de los vecinos, como, ¿de dónde eres, carnal? Y yo digo, de Alemania, ¿qué pasó, pinche hijo de Hitler? ¿Sabes? Sí, claro, sí. Es A como... mí me pasó que día uno y conozco a un chico y... Hey, Kalimba, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo me decís? Te acabo de decir hola y me está diciendo Kalimba. ¿No? Sí. Yo casi mato. Es que Kalima, muy famoso. Y como músico, y ya después tuvo un escándalo ahí. Ahí, ¿no? Sí, claro. digo, ya me acostumbré, ¿no? Pero luego en la calle, estas últimas, yo antes tenía un mohicana, ¿no? Ya. Y caminaba en la calle, Mr. T, y yo... No, man. Era... Es que- Digo, ya lo tomo, ya me acostumbré, como es acá, ¿no? Pero... Sí. A mí me decían como de como de Culkin, el nunca puedo pronunciar bien su nombre, de Angelito en casa, pobre Ah, sí, sí. Angelito. No, a mí me decían eso, güey. Y antes, hace como ya 10 años, como Justin Bieber, güey. Eso me molestaba, Ese. güey. Porque traía ahí como el pelo así, ¿sabes? Ese corte, ¿no? Sí. Y dije, no manches, no se pasen, banda. ¿No? Un poco de distancia profesional, por favor. No, tampoco se crean. Pero sí, es muy... También yo experimenté lo mismo. Órale. A ver, pero cuéntame, ¿cómo es posible que un francés con raíces haitianos, italianos, tunecines, llega a México y también se hace parte de la Policía Federal? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Bueno, a mi padre, un expresidente, López Portillo, era muy fan de las artes marciales, ¿no? Okay. Entonces, cuando él estaba en su sexenio, fue a un mundial de karate a Los Ángeles y conoció muchos extranjeros. Se trajo a Dai Wan Moon, que es el que trajo el taekwondo a México, bla, bla, bla. Entre ellos a uno de mi papá. Y bueno, a ellos les dio como trabajo. Y ellos eran los encargados de entrenar a guardias presidenciales, la marina, ejército, bla, bla. Okay. Y bueno, mi papá vivió acá, a eso se dedicaba. Después... Entrenar. Okay, claro. a esas corporaciones. Y después él puso su federación. Pero entrenaba a los sobrinos de alguien muy pesado acá. Yeah. Y yo fui a competir a Argentina, vine de vacaciones acá con mi papá y fuimos a una fiesta y estaba esta persona ahí y él muy súper borracho, ¿no? Entonces él me decía, oye, gente como tú debería estar en la policía, bla, bla. ¿Quieres ser policía? Y bueno, yo estaba chico, ¿no? Entonces decía, sí, claro. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en el 2012, tenía 24 años. Ah, sí, chavito. Entonces para mí fue muy fácil decirle, sí, claro. Y ya, o sea, mañana ni se va a acordar. Literal, era domingo. Ya. Literal, créanme. Yo el miércoles ya era Policía Federal. ¡Ah, la madre! Yo tenía afro como Lenny Kravitz. Yo me sentía Lenny Kravitz. Entonces tenía mi afro, mis aretes, bla. O sea, el miércoles yo estaba pelado, pelón y sin aretes. ¡A la madre! Y 2 años estuve ahí en la Policía Federal. Ok. Y la gente, digamos, los civiles, ¿no? Cuando no sé, en controles o algo así, no, a veces no te preguntaban por curiosidad, porque claro, tienes ligero, como yo también, ligero acento, ¿no?
La gente no, en la corporación sí, ¿no? Y más por el nombre, ¿no? Claro. Nada común, ¿no? Entonces, luego me decían, ¿y tú de dónde eres? Porque no, Ya. ni el nombre ni el acento, ¿no? Pero bueno, ya cuando les platicaba ya causaba risa. De hecho, me pasó que la primera vez que yo entré, eh, uno que era el de la guardia estaba escribiendo mi nombre y me dice, yo tuve un profesor de karate que se apellida igual que tú, Ocean. Y yo, ¿a poco? ¿Cómo se llama? Bill Zane Ocean. Le digo, es mi papá. Y me dice, no te creo. Le digo, sí. Y me dice, ¿cómo entraste aquí? Le digo, güey. Le digo, pues tú sabes que tú fuiste alumno de mi papá, sabes que él daba clases a directivos, bla, bla. Ya. Pero sí, la gente luego se sorprendía, ¿no? Claro. Qué loco. ¿Y cómo fue para ti trabajar en la Policía Federal? Ya, fue una experiencia linda. Digo, toda mi vida fui deportista, entonces a pasar a ser policía. Digamos que el régimen lo seguí teniendo porque siempre todo estricto. Yo era de pararme a las 6 de la mañana, estar en el comité olímpico ya entrenando, bla, bla. En la policía era pararte a las 5 de la mañana, ir a correr, hacer ciertas actividades. Para mí fue exactamente lo mismo. Lo que sí que, bueno, el aprendizaje hice un curso, ¿no? Entonces aprender a disparar, aprender a hacer ciertas cosas. Ya, Sí, sí, lo disfruté muchísimo, ¿no? claro. Cosas buenas, cosas malas, como todo, pero... Por supuesto, me imagino que... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 2 años, 2 años. 2 años. ¿Alguna anécdota que quisieras tal vez comentar? La que tú quieras. Me tocó una. Era mi cumpleaños, 9 de septiembre. Y de hecho está en internet ese YouTube. Era mi cumpleaños y me dice mi jefe, bueno, es tu cumpleaños, te puedes ir temprano, bla. Y de repente suena, le dicen el teléfono rojo. Y dicen, en ese tiempo yo estaba comisionado en el aeropuerto. Y dicen, hubo un secuestro de un avión. Ok. Y yo dije, me están tomando una broma estos. Y no, sí, en verdad secuestraron un avión de un cuate que creo que era de El Salvador. Está en YouTube esa historia, pero bueno, creo que era de El Salvador o Guatemala, que secuestró un avión que venía de Cancún a la Ciudad de México. Entonces ese día me tuve que quedar, hubo un operativo, bla, bla, me terminé saliendo a 12 de la noche, Ya. cuando me iba a salir 1 de la tarde. Ay, no. Justo antes de que terminara Sí, el turno, sí, ¿no? sí, no, no. Ese tipo secuestra un avión. No me acuerdo de esa historia, qué loco. Pero está en YouTube, Sí, dices, sí, ¿no? está en YouTube. Vale, la voy a buscar. Y culturalmente hablando, ¿cómo sentiste? Porque, claro, me imagino que también para alguien que creció cerca de París, en cuestión de tal vez de cómo trabajar con los compañeros, tal vez ahí hubo algunas diferencias o algo que te sorprendió. La cultura es muy diferente, ¿no? Acá en México, ¿no? Entonces, me tuve que abrir más, la realidad. Tuve que ser como más abierto a todo lo que puede pasar acá. Ya. Desde, por ejemplo, cuando yo hice el curso, o sea, desde, hay gente que ¿cómo se dice? Molesta, ¿no? Ladilla, ¿no? Y era de, hey, y literal, regreso lo mismo, hey, negro, corre más y bla, y cosas que yo no crecí con eso, ¿no? Como entre medio bullying o broma, ¿no? Ajá, Que no sí. sabes, ¿no? Ajá, medio bullying, medio broma, ¿no? Porque Sí. tenían que presionar para hacer el curso, ¿no? Y ¿cómo se dice? Mano dura, ¿no? Ya. Ah, ok, eran como tus Sí, superiores. exactamente, Ok, ¿no? ya, Entonces, ya. hey, más y corre y... Ya. Eso sí es un shock, pero bueno, tuve que mente abierta y acostumbrar, ¿no? Claro. No, entonces me imagino que ahí, o sea, si haces Policía Federal, lo que hoy en día más o menos creo que será la Guardia Nacional, ¿no? Sí cambió, sí. Sales curtido de ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, o sea, ¿Les enseñan ahí artes marciales también? sí, sí, sí. ¿no? De hecho, yo cuando entré, yo empecé como instructor de defensa personal. Ok. Y bueno, hay tiro, hay uno que te enseña como intervención, que es como entrar cuando hay un secuestro, bla, bla, en algo, cómo hacer la intervención para entrar. Claro. Ok. En Alemania, por ejemplo, lo que enseña mucho a los policías, bueno, es como una mezcla entre, según, como, bueno, cuando yo visité una escuela de policía, era Wing Chun. Wing Chun, sí, Wing sí. Chun. Que como Kung Fu. Sí, y Krav Maga. Ok, Como una sí, mezcla sí. entre los dos, ¿no? Y eso le enseñaban ahí a la policía. Sí, acá también, digo, yo enseñaba, que es lo que yo practico, que se llama Nippon Kempo. Ok. Había Mario Delgado, que es profesor también de Jiu-Jitsu, Ok. y traían profesores de Israel para dar Krav Maga. Es eficaz, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Es para la calle, ¿no? Literal. Sí, ¿no? son directamente a puntos de sumisión.
Ya, o sea, como, según lo que yo entendí, la meta del Krav Maga es ya mandar a dormir más rápido posible. Lo más... Sí, para correr, ¿no? Para alcanzar a salir de Claro. una agresión. Sí, órale. No, así está duro. A mí me encantaría, en algún momento me encantaría aprender, pero bueno, ahí te contacto. Ok, yo feliz, yo feliz. Oye, hoy en día en México, ¿qué haces? Hoy en día yo soy personal training, Ok. me dedico a ser entrenador personal Órale. y eso es lo que hago. Le pones... Duro. Sí, hago pesas, entrenamiento funcional es lo que hoy en día hago. Aparte de como lo llevadito y así que comentaste, como, no sé, cuando llegas acá, ¿no? Porque pasas como un proceso de adaptación, ¿no? ¿Te puedes acordar de otros choques culturales que hayas tenido? Cuando recién entró a la policía, estaba un rato en oficinas, ¿no? Entonces tenía compañeros que era desde el miércoles salía a comer y era como para ellos costumbre una cuba, ¿no? Y para mí no. ¿Tú no tomas? Hoy en día sí tomo, sí. Me volví borracho, no. Digo, me gusta mucho el vino tinto, pero acostumbro, ¿no? Una copa de vino, fines de semana. Pero desde el día miércoles era como toma y era de casi, a mí me enfada hoy en día todavía, pero de obligación tomar con ellos, ¿no? Y era, no quiero, entiende que no quiero. Y era, no, sí, te tomas y yo no quiero. No. Es que aquí la presión en grupo Sí. es fuerte, ¿no? Sí, entonces eso también. ¿Cómo no vas a tomar? Tómate una con nosotros. Y se la toma y pide otra vez y otra vez te vuelve a decir, ¿no? Y eso... Ya, es que sí está cañón. Bueno, también yo siento como depende también, en Alemania, por ejemplo, puede pasar también, pero más sí como, depende un poco de tu círculo de amigos, pero sobre todo siento yo, más en el pueblo, ¿sabes? Ahí también somos muy unidos y si hay, ay, ¿cómo no vas a tomar? ¿Sabes? Y como también están arraigado ahí la chela. Sí, claro, sí, la cerveza. Entonces, ¿te gusta el vino, dices? Sí, yo soy fan de vino tinto. ¿Mezcal? No. Solo vino tinto. Si no, sacas como... Sí. Sí, no, mi peor resaca fue con mezcal, entonces ya no. Es que sí está peligroso. No, es duro. Si quieres combatir ahí una anécdota. No, fue apenas. Y vino, yo tenía una clase un día, eso fue un viernes, al otro día yo tenía una clase y con muchas personas, como 30 personas iban a tomar mi clase. Y empecé con unos amigos que acaban de venir de Francia y estábamos tomando vino, 3, 4 botellas. Y un amigo se le ocurre decir, quiero probar el mezcal. Tomamos mezcal. ¡Pum! O sea, se me apagó la luz. Sí. Literal, cuando abrí los ojos tenía 20 llamadas, como 50 mensajes y todos así de, oye, ya te están esperando para la clase, bla, bla. La clase iba a ser donde yo vivía, en el rooftop. Subí, jamás había experimentado cruda, jamás en mi vida. Estaba temblando, no podía ni hablar, estaba ronco, afónico, no, fue horrible. O sea, jamás puedo volver a experimentar eso, no, horrible. Sí, es que, bueno, mezclar está difícil, sí, no, y el mezcal... Sí, no perdona. Como un golpe en la cabeza. ¡Pam! Sí. Es que el chiste es como de poquito, sí, ¿no? poquito. Y con agua mineral. Sí, claro, no mezclaría agua, ¿no? Para que no suba, siempre... Sí, después de vino. Peor después de cerveza, sí está peligroso. Sí, no. Está cabrón. Oye, comentaste que de parte de tu mamá es de Italia. Sí, es de Ragusa, dentro de Sicilia. Sicilia es una isla en el sur de Italia, el sur, ¿no? y ella es de Ragusa. Donde está el Etna. Exactamente. Volcán. Muy activo, Muy ¿no? activo. Más activo casi que el Popocatépetl. Bueno, más o menos ahí. Ahí van. Sí. ¿Conoces Italia? Sí. La familia de mi mamá vive más en la parte del norte, en Lombardía, Milán, todo eso. Pero sí llegué a ir a Ragusa. Okay. ¿Cómo describirías desde tu perspectiva Italia? Sicilia me encanta, la gente muy amable, como muy latino, ¿no? De hecho, sí, me encanta. En cambio, la parte norte donde vivo mis tías es como más... Milán. Sí. Son más... como nosotros los alemanes, sí. ¿no? Sí, un poco te sonríe, ¿no? Sí. Un poco amigable, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más el sur. Me quedo con el sur. La comida también. Sí, está... Yo siempre tengo un chiste aquí en México. Hay mucha gente de Nápoli, ¿no? Sí. ¿Cómo es en español? Nápoles, será la ciudad italiana, ¿no?
Entonces, pues, si yo... Es que hay gente de Nápoles. Es que también es muy grande, ¿no? Pero en todo el mundo hay una gran diáspora de gente de Nápoles. Entonces, cada vez que me encuentro aquí a alguien de Nápoles, en México, le digo, ¿de dónde eres? De Nápoles. Entonces ya conoces a México. ¿Sabes? Sí, siempre agarran, ¿no? Sí. Porque comida riquísima, calor y un poco de peligro, ¿no? Todo combinado ahí. Sí. Es que, y también justo lo que comentas, ¿no? En Italia siempre tienen ese tema de norte a sur, sí, ¿no? sí, la gente... Es un choque cultural en cabrón, o sea, dentro del mismo país. Y por ejemplo, también muy multicultural el sur. También. Muy multicultural, Sí. ¿no? Sí. No, claro, es que literal, o sea, estás en Sicilia y a unos, no sé, 200 kilómetros más para el sur ya está ahí Marruecos, Sí, ¿no? sí. ¿Es Marruecos ahí? Sí, ¿no? O Libia, Marruecos, ahí, pues el continente africano. Sí, ahí, de hecho, la penúltima vez que yo fui, o sea, demasiada gente de color, ¿no? Ok. Pero, Órale, que ya sí. nacidos ahí, ya, o sea, Claro. nacidos. Por ejemplo, un italiano de piel de color sería Balotelli. Ah, claro. El Sí. genio. Locazo. Es que rara vez creo que hubo un talento así de cabrón, Así ¿no? de... Pero también yo siento como la banda Era su personalidad, ¿no? También Sí. como... Por eso la banda lo ama. O sea, como porque... Amado, odiado, ¿eh? Es que la buena vida, ¿no? De pedas, ahí, chicas, güey, y ya luego cada rato, no sé, es que era un Sí. genio, el tipo. Ya no está activo, ¿no? El Balotelli. No sé. Creo que ya debe tener ya, nuestra ya. edad. Güey. Ya es chavo ruco. Ya chaburruco, ya. Oye, cuéntame, ¿cómo te va en el amor aquí en México? Mira... Ay, aquí sacando los chistes, ¿no? Pensar, ¿no? Bien, digo, he tenido más parejas literal argentinas. Ok. Convivo más con argentinos acá en México, Ya. como hoy en día. Ya. Mexicanos no han dado. ¿Todavía bien, no? No. ¿Cómo Mal. es posible? Mal. Vamos a hacer convocatoria. Chicas, si están ahí, no sé. Ahí ponemos en Instagram, ya saben, siempre lo dejo abajo en la descripción. Sí. Pero ¿qué te han comentado tus amigos sobre el amor? en México? Bien, mira, que es muy familiar, ¿no? La mexicana es como muy de casa, muy familiar. Ya. Digo, tengo muchos amigos que ahora se han casado con mexicanas, ¿no? Entonces, Ya. eso les gusta, ¿no? Que es como muy hogareño, ¿no? Ujú. Ok. De hecho, el que nos presentó era Cherry. Cherry, sí. Y Cherry en ese entonces en el podcast dijo, bro, es que aquí a veces algunos, por lo menos algunas, son más tóxicas. Y ya luego empezamos a hablar, ¿no? De justo, no sé, de todas esas canciones de Sí. ya supérame, ¿no? De como que traen esto de amor. De amor, de ese odio, despecho. ¿no? De ay, no, me dejaste, pero ya te superé, no sé qué. Sí, siento que es pasional, ¿no? La mexicana, más pasional. ¿Sí? ¿A ti te late eso? Y no tanto, soy más un poco libre. Ya. Digo, también por mi trabajo, ¿no? Claro. Conmigo con muchas mujeres día a día, Claro. ¿no? Entonces, también eso es lo que como me ha pasado, que empiezo a salir con alguien, empiezo a ver a lo que me dedico. La mayoría de mis clientas son modelos, actrices, Sí. entonces de repente es como, ay, todo el tiempo estás rodeado de chicas guapas, ¿no? Entonces, como que siento muchas veces que eso como limita, ¿no? Ya. Como que la pareja se puede poner celosa. Exactamente, sí. Ya. Es que los celos son un tema, ¿no? Sí, claro. Es que no, yo siento que no convienen los celos, pero cada uno, ¿no? Es libre que quiera De hacerlo, Sí. de pensar lo que quieras, ¿no? Es que yo me lo tuve que desacostumbrar, ¿no? Mi primera relación era muy tóxica, ¿no? Y muy celoso, o sea, Muy- de los dos, ¿no? O sea, como ella me celaba mucho, ya luego lo hacía lo mismo, ¿no? Ya dije, ay, bueno, ya no, yo no quiero este drama en mi vida, güey. Es innecesario. Una novela, ¿no? Sí. Oye, telenovelas mexicanas, ¿has visto? Algunas. Bueno, en Francia, no sé, en Alemania nunca llegaron. Porque tú... Mariela del Barrio, en Francia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Neta? Mariela del Barrio.
Ok, hace poco tuvimos aquí un amigo de Turquía, también nos contó de varias telenovelas que no sé cómo le hicieron, si los trajeron ahí, pero ahí los pusieron. Sí, Mariela del Barrio. Mi mamá veía esa. Y no la quiero echar de cabeza, pero veía a Mariela del Barrio. Buah. Sí, ahí también hay mucho drama, ¿no? Sí, sí, sí. Qué raro, ¿no? Qué extraño que la telenovela mexicana sea como un producto de exportación, sí. ¿no? Pero bueno, ya es que México era gran talento, ¿no? Cine mexicano era, Claro, sí, sí. era full, ¿no? En los 80 creo. Sí. Cine de Justo oro. cuando, por ejemplo, tenemos aquí banda de otros países de Latinoamérica, siempre casi todos comentan el tema del Chavo del Ocho. Sí, ¿no? claro. A mí, yo amo Cantinflas. ¿Sí? ¿Qué te cautiva? No sé, esa gracia, esa pantomima me encanta de Cantinflas. En verdad, yo puedo pasar horas viendo películas de Cantinflas. Sí, ¿Sí? sí, 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 ¿Y quién me te encanta. mostró? Mi padre, cuando yo vivo acá con él y un día estábamos en casa y pone una película y era de Cantinflas. Ya. Y me encantó, me encantó. Las del Santo también. Del luchador. Luchador, sí, tiene películas y... No, sí. Oye, ¿nunca te han ofrecido de como participar en las luchas, por ejemplo? No, nunca. Pues ahí no. harías un Ahí. desmadre. Sí que yo fui como hace unos años con un amigo que dijo, no, yo quiero conocer esto en Ciudad de México. Bueno, entonces vámonos. Y justo ese día había alguien, creo que era un luchador de Corea, que tenía como, sí, bastante como gente que le estaban como echando porras, ¿no? Y había como alguien como más, como dicen los chaparitos esos. Ay, Perdón. Muy mal, Jan. Una persona pequeña. Una persona pequeña. Sí, exacto, gracias. Pero ahora no puedo sacar de mi cabeza como tú estás ahí con una persona pequeña. y queriendo aventar. Es que se pone bien desmadroso. No, sí, y por ejemplo yo cuando estaba en Japón y mi padre por su trabajo tenía mucha relación con japoneses. Ok. A mí una vez me impresionó tanto que ellos venían a una competición en México, los directivos. Uh-huh. Venían como 30 japoneses. Dentro del tour, o sea, de lo que ellos exigían era ir a comprar máscaras mexicanas de luchadores. Ok. Fuimos a un lugar lejos, muy lejos, medio feo, medio maleante. Y las máscaras eran 5,000 pesos, 10,000 pesos. Es una locura. Yo me impactó que ellos compraran. O sea, ellos sí venían con esa idea de comprar. Ok. Igual es algo de coleccionismo. Sí, ¿no? sí. Aparte, o sea, como la mejor lucha, tengo entendido que es japonesa y la mexicana es como tradición, ¿no? Pero yo me impactó que quieren comprar eso, ¿no? Pero la japonesa, o sea, ¿a cuál te refieres? Como O sea, los japoneses quieren comprar máscaras mexicanas. Claro. Es como, para mí fue como Ya. una locura. ¿Por qué te gastarías 10,000 pesos en una máscara, no? Sí. Pues... Pero bueno, a ellos les gusta mucho, ¿no? La lucha mexicana. Wow, qué curioso. No sabía eso. Sí, en verdad. Y bueno, ahí como en Japón existe tal cosa como lucha libre, bueno... Sí, ellos también tienen lucha, hay peleas, digo, del sumo. Ah, del sumo, Sí, claro. sí. No, pero del sumo, bueno, según mi percepción es muy como respetuoso, Sí, ¿no? hoy en día es algo muy tradicional, algo muy VIP, ¿no? Ya. El sumo he escuchado como ahí es el super sex symbol, ¿no? O sea, como... No sé si todavía hoy en 2024 siga así, pero alguien me contó que en Japón si eres luchador sumo es que todas las chicas dicen, ay. Bueno, tengo que ir allá. Pero A ver, de luchador sumo ya. es que sí están Oye. A veces me pregunto cómo también, o sea, obviamente tienen un oficio también, ¿no? Sí, entrenar. Sí, mucho. Sé que tienen que también como estar comiendo o sea, es todo un estilo de vida. ¿Qué comerán porque sí están... Sí, no, esta es... O sea, no son musculosos, pues sí son gorditos. Sí, arriba, pues, ¿no? Sí. Arriba de 140 kilos eso, ¿no? ¿Qué comerán? ¿Arroz con pescado? No sé, tampoco, no. Alguna vez yo vi como un documental que me atrapó mucho y que de hecho en
en el dojo donde entrenaban les daban de comer, que era como todo un campamento ahí, que están Ya. entrenando, comiendo. Claro. No, es que para llegar a eso está cañón. Sí, no. Igual estaría interesante hacer un intercambio que los manden para acá y Y nosotros mandamos allá. ándale. No, pero aquí sí pueden subir también bien rápido, no sé, cada noche vas a los tacos Yeah. de tripa, de no sé qué y ya. 20 de tripa, 20 de... Ándale. Aquí aparte del mole, como cuando vas a la taquería, ¿cómo pides sus Uf. tacos? Mira, yo, nadie me cree, pero en el 2015 yo quería competir en fisicoconstructismo, ¿no? Y estaba en todo ese proceso que, bueno, entrenás, comes, consumes ciertas cosas. Y una vez en la noche, estaba muy noche, estaba entrenando y como que se me había pasado una comida, no había llevado mi comida, bla, bla. Y le decía a un amigo, él es del Congo y también creció en Francia, ¿no? Y le decía a un amigo, me estoy muriendo de hambre. Le digo, terminado de entrenar, vamos a comer. Y él sí, él es el peor, porque come cualquier cosa. O sea, tiene un cuerpo increíble, ahí sí me está viendo Muba, pero come de todo, yo no sé cómo lo hace. Y terminamos de entrenar y fuimos a una taquería y yo con hambre no pienso. Entonces, 5 de pastor, pa. Otros 5, pa. Cuando pedí la cuenta, comí 45 tacos. No manches. En serio. ¿En cuánto tiempo? Media hora. O sea, Pirro, deberías abrir un canal, Un güey. canal. No manches. 45 tacos. No, está cañón, Sí. Mi récord son 25. 25. Sí. Y sí luché. O Ya sea, así de... Con agua. 40. 45 tacos comí. Pues habías bien entrenado ese día, ¿no? Sí, me estaba muriendo de hambre. Ya está. Tenía un hueco ahí ya. ¿De qué eran? De pastor, todos de pastor. 45. Buenísimo. Pues es que sí, a veces uno se atasca, ¿no? Sí, no. También una vez estaba entrenando para ir a competir a... No recuerdo muy bien. Hubo un mundial en Argentina en el 2008 de karate. Y me estaba preparando para competir. Y igual, un sábado estábamos entrenando. Estaba acá en México. Vine con mi papá a entrenar con la selección de acá. Y había un restaurante, casi no hay restaurantes haitianos. Ujú. Y había un restaurante en Azcapotzalco. ¿En Azcapotzalco? Sí. ¿Todavía existe? No, tengo entendido que ya no existe. Ya. Y había una gran comunidad ahí de haitianos, entonces había un restaurante ahí. Pero ya hace años. Sí. Estoy hablando de 2008. Ah, 2008. ya. O Sí, sea, sí. sí. Yo vino Ok. a pasar ese ciclo de competencia acá en México. Y bueno, imagínate estar entrenando 4 horas seguidas. Sí. Terminamos de entrenar y dice mi papá, bueno, vamos, este restaurante es de un amigo, vamos a comer. La comida haitiana es muy abundante, es arroz, te pone banana, mazombel, malanga, son raíces, ¿no? Como si fuera tortilla aquí en México. Un plato de raíces, arroz y con pollo, caldo, así un plato. Literal me comí 3 platos así enormes. Así. Guau. El dueño del restaurante me ve y... Otro. Eso, güey, está no bien. tenés fondo, eso. No, Sí, yo- es que, y aparte arroz con carne. sí, ¿no? no. Es que, guay, pero sí es una chulada la comida de ustedes, ¿eh? Las Sí, pocas ocasiones que la he probado me encanta. Sí, la comida caribeña es rico, aparte, no tan condimentado ni tan grasoso, ¿no? Ujú, sí, como yo también la recuerdo bastante sana y como de chile casi no comen, ¿no? Sí, no, Haití casi picante no. ¿No? O sea, les gusta, pero no como acá, ¿no? Que Ya. hasta en el dulce ahí Sí, sí. ¿Has probado dulces mexicanos? Sí, no. Es que yo siempre me pienso de cómo dan a los niños esto, ¿no? Y les gusta, güey. Sí, ¿no? O sea, le das eso al niño alemán y empieza a llorar, ¿sabes? Y acá gustan, ¿no? Sí. Entonces, Y pues no sé. o la bebida, ¿no? Y con picante, todo picante, ¿no? Sí. ¿Te gustan las miches?
No soy tan fan, ¿no? ¿No? No. De Sí, chela. pero he tomado, Sí. sí, he tomado. Una que otra. Bueno, ahí está diferente porque luego hay gomichelas, ¿no? Y ahí luego hay banda que dice, no, es que estos son pendejadas, ¿no? Gomichelas, pero sí. O el que, digo, nunca lo he probado y lo veo y digo, el que le ponen camarón, marisco. Ajá. Nunca he probado, pero digo, wow, Sí está rico, pero eso es una comida, ¿no? Con cerveza. sí, sí muy atascado, Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, está bien, como uno come y toma, etcétera. Es que también aquí, bueno, como alemán tengo que decir, la cerveza acá es más ligera que en Alemania. Que el alemán es Sí, más no, duro, ahí, ¿no? Sí. te mandan a dormir, pero chido. Aquí también, pero aquí necesitas más, ¿no? Más, sí, claro, sí, más. Como allá, ¡buah! Yo me acuerdo cuando era más chiquito, o sea, obviamente después ya de 3 chelas ya notas, ¿no? Fuerte, y aquí, no, ni a la mitad. Mira la mía. Es que Llevas 10 y como si nada, ¿no? 2012 llegué a Guadalajara, ¿no? Hay de estudiante de intercambio y hay organizaciones en las universidades que organizan viajes y así, ¿no? O sea, obviamente, pues son empresas, ¿no? Y fuimos a una playa, se llama Bocas de Iguana, que es creo que en Jalisco, entre Jalisco y Nayarit. Y así, nunca yo había conocido antes una playa tropical, ¿no? Donde literal tienes palmeras en la playa. Así, para mí siempre ha sido un sueño como alemán. Y hacía mucho calor, todo el tiempo, ¿no? Y me hice amigo con un grupo de mexicanos allá. Ok. Y cada rato, pues, o sea, tomábamos chela, ¿no? Pacífico, chac, chac, chac. Y ya terminamos, pero como estábamos sudando todo el tiempo, no nos pegó, ¿no? Y ya cada rato decía, "Ay, ¿vamos por más chelas?" Y al final del día, esos pinches mexicanos me empezaron a dar el apodo El Chelas. El chela. Y ya, o sea, lo recuerdo con mucho cariño, güey. Esos 3 días nomás, 3 yo días. creo que no toqué agua. Pura cerveza, pura cerveza. Es que así es eso. Sí, sí, no. Allá en Haití también hay playas, ¿no? Sí, no, es muy lindo. Haití tiene playas muy cristalinas, ¿no? Todavía Ya. vírgenes, ¿no? Que le dicen vírgenes. Órale. Sí, sí. En verdad, lo que es todo el Caribe, creo Sí. que tiene playas muy hermosas. Sí. La Badé es increíble. De hecho, tiene una tirolesa que es de las más grandes ¿En Haití? en Haití, sí, Ok. en la Badé. Qué loco. Sí, ojalá en algún momento, no sé, a mí me encantaría conocer el país. Antes hablábamos de un chismesazo que pasó hace poco. Ah, Lo voy a comentar. Hubo un güey, es youtuber, es un gringo que se llama Arab o algo así, ¿no? Sí, Aquí antes a mí me apareció porque estuvo en México. Y puso algo que estuvo con no sé qué, un grupo, bla, 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 ilícito, según, ¿no? Según. Pero ya lo vi el video y dije, güey, o sea, No. algo no cuadra, güey. O sea, como... o sea, ¿por qué muestran los rostros? Sí, claro, no, Como- jamás un delincuente mostraría su cara, ¿no? Sí, güey. Pero ya según solo era alguien que conocía a estos, ¿no? Etcétera. Pero había varias cosas que no me cuadraban, ¿no? Y yo me quedaba con la duda. Ya a los 2 semanas después, como estoy ahí tranquilito y brum, me aparece un video en YouTube, ¿no? De cómo secuestran a youtuber estadounidense en Haití. En Haití. Y ahí dije, este güey, o sea, como ya había visto eso de cómo estuvo, según acá y no sé qué. Sí, ahora que tomaron la ciudad, Ya. de todos los criminales, Sí. pues todo Haití más bien, ¿no? ¿Tú Y- crees que sí podría haber pasado así? Digo, tengo mis dudas, ¿no? Ya, O sea, lo soltaron muy fácil, ¿no? sí, ¿no? O sea, secuestro y a los 2 días ya estaba ahí. Sí, ¿no? Si ya lo tienen ahí, pues, Sí, como- pedís buen dinero y... pues sí. Eso se me hizo como extraño, pero, o sea, sí es verdad lo que nos llega aquí por Sí, las sí, noticias que sí son- ajá, sí, ahora la verdad hay localidades de Haití que sí está complicado porque la sociedad está cansado Ya, de muchas cosas que no hay. Digo, no quiero adentrar mucho en política, pero bueno, Ya, también claro. al no poder todas esas represiones que toma Dominicana del Ya. otro lado, no poder cruzar a trabajar, el gobierno no hay presidente desde hace... ya un buen, ¿no? Sí, sin presidente, entonces como que es la situación ahora que
que han emigrado muchos haitianos a México, ¿no? Claro. Entonces la sociedad está cansado y es su manera de gritar, ¿no? De hagan algo, ¿no? Al gobierno. Claro, sí, sí, sí. No, sí, como también un vacío de poder y muchos intereses. Sí, sí. Pero lo que está interesante que me comentaste eso, porque claro, la mayoría, yo me atrevo a decir, de los mexicanos, o sea, Haití aparece como en el radar de muchos mexicanos justo a partir de esa ola de migración, ¿no? Que se desencadena a base de eso. Por eso me pareció curioso que tú me dijiste antes, ya en el 2008 habías comido en Azcapotzalco, como sí, ahí como con... que había comunidad haitiana. Pues. Sí, para los haitianos es muy barato, digo entre comillas, porque la mayoría tiene familia que vivo en Miami. La migración de Haití antes del 2008 era Miami, Montreal o Francia, ¿no? Por el idioma, por el francés. Okay. Entonces su familia manda dinero para que ellos puedan estudiar. Yeah. Y aquí en México el colegio, por ejemplo, como el Poli, la UNAM, es barato, que de gobierno. Ellos entran a estudiar medicina, que les sale más barato en México. Y después lo que hacían muchos haitianos, cuando yo vino, era estudian y después cuando terminan el colegio, ellos van a Estados Unidos, claro, a Canadá o Francia, y ellos pueden cobrar más dinero, ¿no? Pues sí. Una de las mejores oportunidades. Sí, aquí sale... a comparación de estudiar en Francia, que es más caro, en Canadá, vienen a México a estudiar y se van a radicar y ya a residir, o como se dice, a trabajar, sí, ¿no? Sí, Bien a esos países. Órale. ¿Tú estudiaste en Francia? Yo estudié en Madrid. En Madrid. Ajá. Órale. Estudié Administración del Deporte y tengo una maestría en Marketing Deportivo. Órale. Chingón. Y quería ser actor. No sé. A Madrid también una chulada de ciudad, me gusta bastante. Es lindo, Madrid es lindo. Internacional. Me gusta mucho tienen esos bocadillos con calamar, ¿no? Como sí. Esos, no sé cómo se llaman. También las tapas, me encantan las tapas. Eso es extraño. Yo viví en Pamplona. Pamplona, dale. Un año en el norte, donde luego corren los toros. Los toros, ¿no? Vivías en la Pamplona, Alfonso. Locura, güey. Yo no corrí. O sea, luego en la plaza de toros. Bueno, discúlpeme, ya no lo haría hoy en día, ¿no? Pero ya tenía 20 y pico años. Y estaba ahí con mi hermano, ¿no? Y termina como en Pamplona, dicen el encierro, termina en la plaza de toros. Okay. ¿No? Ahí terminan o sea, llegan como los toros y ya los ponen y ya en la noche hay la lucha, ¿no? Y ya después sacan las vaquillas. Vaquillas, pues son como toros, pero apenas le están creciendo como... Los cuernos, ¿no? Sí. No, los cuernos y los huevos. No, o sea, están como en pubertad. Ok. O entrando a la pubertad. Pero como un toro, normalmente... O sea, así adulto, ahí pues pesa como 700, 800 kilos. Y esas vaquillas solo, como 300, tal vez como 400 kilos, ¿no? Están loquísimos. Porque, claro, ¿no? También, hoy en día digo pobres animales, ¿no? O sea, como porque corren ahí y todos están así. Y con eso sí corrí. No, es una locura, güey. No me daría miedo. Es mucha adrenalina. Adrenalina, sí, ¿no? Pues yo me mantenía al margen, la verdad. O sea, donde yo me podía salir rápido, otra vez podía saltar la barrera ¿no? Pero mi hermano, el loco, siempre se metía ahí en el medio. Yo, Mies, no mames, no te pases de lanza, ¿no? Vente. Y luego hacen una cosa como hay un tipo de... Es como un pasillo de donde luego llegan las vaquillas, ¿no? Están ahí atrás... en un pasillo y ¡vrum! Abren las puertas y ya ¡vrum! Sale a lo loco. Y lo que hace la gente ahí en Pamplona, que se acuestan, hacen como un mural de humanos enfrente de esa puerta. Entonces todos están ahí. Entonces la vaquilla, o bueno, como el toro joven, ¿no? Salta ahí. Y mi hermano todo el tiempo, no, es que yo quiero hacer eso. Quiero ahí, ¿no? No, estás loco, güey. Es que sí, y vi algunos que no sé qué pasó, pero sí se vio cabrón, porque te ponen a chocar bien duro, güey. Imagínate 300 kilos arriba de ti, no te llevan. Sí. Una locura eso. Sí, pero bueno, estaba ya ahí y dije, tengo que hacerlo. Intentarlo, ¿no? Sí. Por la anécdota.
Sí, por la anécdota. Ya fue hace muchos años. ¿Hace cuántos años fue? Fue en el 2010. Oh, ya, es un chingo, güey. También, la neta, o sea, la fiesta ahí en Pamplona es... O sea, nunca he visto una peda así. ¿No? Que, no sé, si viste que todos se visten en blanco. Sí, y sí, así, claro, con sus sí, pañuelos, todo y un así. ritual, ¿no? Sí. Vestimenta, todo. Y como hacen como una cuenta hacia atrás, como de... Y eso es en el primer día. Y ya cuando llegan así como a cero y boom, sueltan como un cohete, es una locura colectiva, güey. O sea, estás así con vino, güey. O sea, es lo chido porque estás así vestido en blanco y vas a casa rojo. Y es como una locura colectiva, güey, que no es explicable si no lo has vivido. Se te apega, ¿no? Sí. Se te pega ahí. Como no sé, cuando vas al estadio de fútbol, ¿no? Claro, Y todos sí, están ahí. sí. Que te contagia eso. Sí. No, locura. Me gustó mucho. A ver, entonces conoces, o sea, has crecido en Francia, conoces bien Italia, conoces bien Haití, conoces, o sea, has vivido mucho tiempo en México. Y Argentina. Argentina, Japón. ¿Algo más? También estuve en Londres ese meses. Londres. Órale. Horrible. ¿Horrible? ¿Por qué? A mí me tocó la época de lluvia, ¿no? Ay, sí. Se lo juro, yo no puedo vivir digo, respeto mucho a los ingleses, pero viven deprimidos. Yo te lo juro, no quería salir. Iba a entrenar a donde estábamos haciendo el campamento. Yeah. Y regresaba a donde nos quedamos y era como, vamos a hacer algo y lluvia, gris. Yeah. No quiero salir. Es que siempre... Pues, Sí. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo fue eso? En el 2009. No, digo de meses hablando de... 6. Fui de febrero a... Sí, febrero. Llegué en febrero. Ok. Febrero a agosto. Verano, entre Ajá, comillas. no, ¿no? y sale el sol de vez en cuando. Así es en Alemania a veces. ¿Eh? Sí, no, yo estaba... ¿Has conocido Alemania alguna vez? No, nunca fui a Alemania. ¿Nunca? Ahora hay mucho francés en Berlín, güey. Ok. Sí. Bueno, también lo mismo pasa ahí. Es como muy internacional también. Hay barrio turco, árabe, todo el mundo ahí se está Sí, mezclando. muy multiculturales. Sí. Está bien chido. Berlín a mí me gustó. Te. Cuando fuimos con mi esposa, ella es que, porque hay mucha locura en la calle. Ok. ¿No? Sí. Como aquí también, sí, en México ves como cosas muy... Uy, que solo dice aquí, solo aquí, ¿no? Sí, ¿no? Como cosas bizarras, ¿no? Entonces, pero Londres no te gusta No. tanto. También donde me la pasé increíble que en Argentina. Ya. En Argentina. Que a mí algo siempre me preguntan acá en México, ¿no? Cuando yo decí que vivo en Argentina, me dicen, pero allá son muy racistas, ¿no? ¿Cómo vivís allá? Ajá. Si eres de color, ¿no? Ajá. Se los juro, en serio. Nunca me hicieron o sea, nunca tuve un problema de racismo, jamás. Yeah. Yo vivo... Primero estuve en Buenos Aires, después me fui a vivir a Córdoba. Ya. Y me encantó. Me enamoró de Córdoba. Un lugar donde regresaría. ¿Sí? Sin dudar, ¿Okay? sí. Órale. Argentina... Creo yo que sí tiene una percepción Ya. del argentino mal, ¿no? Pero... Sí, muchos dicen, no, es que los argentinos, no todos, no, pero uno que otro. Uno que... Son bien Sí, mamones. claro. ¿No? Como los franceses, ¿no? Dicen que... Es que, claro, lo que siento también, como el tema, influye mucho el tema del fútbol. Sí, ¿no? claro, sí. Como sí se creen un poco en el fútbol, ¿no? Pero todos, o sea, nosotros los alemanes Mira, también. no voy a entrar en ese tema porque ahora estamos peleados franceses-argentinos, pero... Sí, claro. Pues Pero... es que por el todo mundial, bien. dices. Sí. Por el mundial, lo que acaba de pasar, ¿no? De los cánticos, bla. Pero se les quiere. Ah, sí. Ya, sí. Vi algo que se hizo viral al respecto. Sí, pero digo, bueno, el fútbol hace hacer cosas, ¿sí? Sí, ¿no? Como luego Sí. te hace perder un poco la conciencia, ¿no? Y tal vez dices cosas que normalmente Que no dirías. quieres decir, ¿no? Sí. Pues emociona. Sí, pero digo, yo convivo con mucho argentino y en verdad, no, creo que es lo menos racistas. Ya, órale. Bueno, igual también te vieron así, dijeron. Sí, no, no, ese güey me va a dar en la madre, güey. Si le Me va a digo. pegar. Y, por ejemplo, aquí en México dijiste como la mayoría te percibe como colombiano, cubano. Sí, me han dicho de todo, De todo. menos...
Menos francés. menos francés, ni haitiano. No digo, bueno, acá como... Digo, mi mamá es muy... Digo, mi mezcla es de... Mi papá es negro, mi mamá es muy blanca, mi mamá es blanca, blanca, blanca. Ya. Entonces, la gente no sabe bien de dónde soy, ¿no? Ya, sí, sí, Mi claro. mi pelo, digo, ahorita porque traigo gel y me lo echo para atrás, pero bueno, soy chino, ¿no? Sí. Entonces, pero no soy del chino cerrado, ¿no? Como que una mezcla rara. Sí, 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 claro. Puedo confundir. Y como por ejemplo, también lo chistoso es como yo lo he visto con compas alemanes que llegan acá, pero pues sí, son alemanes, pero como étnicamente hablando, ¿no? O sea, la mayoría de los mexicanos no les tacha como alemanes, ¿no? Y, ¿a poco tú eres Sí, sí, alemán, claro, sabes? sí, sí, sí. Como, sí, pero como por ejemplo, allá tenemos, yo creo que ya 4 generaciones de turcos, por ejemplo, ¿no? Es el grupo más grande que hay en Alemania. Ya están integrados a la sociedad, son doctores, o sea, trabajan, ¿no? A veces hablan, por ejemplo, hablan turco, pero ya es como turco, alemán, ¿no? Trabajó en un gimnasio y éramos los coaches, la mayoría de ese gimnasio éramos de varios países, ¿no? Canadienses, franceses, había mexicanos. Y de repente vi un coreano, ¿no? Entonces, digo, está mal decir, pero bueno, alguien asiático. Y yo me dije, órale, cool, ¿no? O sea, vemos todos los países, pues un asiático. Me acerco y le digo, oye, brother, ¿de dónde eres? El cabrón más argentino que conocí en mi vida. Sí, boludo. Te lo juro, más argentino que... Era una locura, ¿no? Me sacó de onda, ¿no? Y fue como, wow. Sí. Es que a mí se me hace bonito ver eso, Sí, ¿no? sí, sí, Porque claro. como también, por ejemplo, no sé, si ves a alguien que tú no sospechas y habla en un acento, Sí, ¿no? sí, Y sí, así. sí, sí. A mí me pasó acá también en un gimnasio, donde estoy ahora. Vi una chica de color muy negra, ¿no? Y en verdad hablaba, o sea, empezamos a hablar y hablamos español y todo bien, ¿no? Entonces, y empezamos a conversar. Después al otro día me dijo, oye, vi que eres entrenador, ¿puedo entrenar contigo? Y como un mes así hablando en español. Ujú. Nunca nos preguntamos, ni ella ni yo, de dónde éramos. Ujú. Entonces me dice, un día a mí se me ocurrió decirle, oye, ¿de dónde eres? Me dice, mira, mis papás son del Congo, pero bueno, yo nací en Francia. Y yo, ¿cómo? Así. No tenés nada de acento. Yo Cuentas también. se dieron, güey. Sí, sí, sí. O sea, podrían haber hablado en francés te lo todo el juro. tiempo, ¿no? Sí, pero ninguno de los dos nos preguntamos y ella también no tenía nada de acento. Porque igual fue una persona que estuvo viajando muchísimo Ya. y el acento lo perdió. Ah, no, eso admiro mucho. O sea, cuando ya... A mí me cuesta todavía. O sea, a mí me reclama mi pinche acento alemán, ¿no? Como de repente me sale... Hasta como hay gente luego tampoco se pasa en lanza, banda. Porque luego, Jan, veo que has mejorado mucho tu español. O sea, ya llevo un chingo de tiempo acá, güey. O sea, se supone que... Que lo tengo que mejorar, ¿no? Sí o sí. Pero sí me lo ponen algunos Sí. videos. Güey, yo siento que empeoraste en tu español. Y yo, no, güey. Al otro día es que estudiando. Sí. Para ti, ¿cómo fue como aprender el español? Mira, por lo mismo que mi papá vivo acá en México, Ya. sí, tenía que... Ya tenías acceso. Sí, venía y, por lo menos cuando yo cumplí 15 años venía a vacaciones acá con mi papá. Ya. La necesidad, ¿no? También te hace hablar. Yo creo que cuando más me pasó eso fue cuando me fui a vivir a Argentina. Mm. Y de hecho algunas personas luego me dicen que hablo tengo algunas palabras argentinas, pero me pasó eso. Cuando me fui a vivir a Argentina, tenés más la necesidad de aprender a hablar, Ya. de expresarte, ¿no? Entonces fue cuando más, creo que mi español más fluyó. A ver, ahora me estoy imaginando como tú hablando en acento. Che. Che, boludo. Eso está bien cagado, güey. Hace poco me apareció, creo que no fue en TikTok, creo, una chica que pues parece coreana, o sea, ha tenido antepasados coreanos, pero habla bien acá, ¿sabes? Así así es como... Ah, son mexicana. barrios, ajá, Ah, son como de barrio de Chilango, pues, ¿no? Y no sé, toca el acordeón y así. Y es que como también, como después subió como la espuma. ok. Y claro, a mucha gente le llama La atención, sí, claro. esa fusión, ¿no? De qué pedo, qué pasó ahí, güey. Es como un universo paralelo o qué pedo, ¿no? Pero ya es esa mezcla, ¿no? Que digo yo que está muy cool. Ya como no sabes de dónde es, ¿no? Sino Pues sí. tanta mezcla que
Es que como hoy ya en día Sí. es como tú puedes ser de cualquier lugar del mundo y no verte como la gente Exacto, piensa ¿no? que la mayoría se ve ahí, ¿no? Sí, claro. La percepción que uno tiene del lugar, ¿no? Sí, O de la gente. sí. En Alemania es siempre, por ejemplo, y lo puedo entender, ¿no? Por ejemplo, yo crecí como, michas, como mitad era como alemanes, entre comillas, como yo, ¿no? Y la otra mitad eran hijos de migrantes, ¿no? Y a uno que otro, no todos, pero sí les molesta, por ejemplo, la pregunta allá, de cuando les preguntan, oye, ¿y de dónde eres? ¿Y dónde aprendiste español? Alemán, ¿sabes? ¿Dónde aprendiste alemán? Hablas muy bien, es que, güey, yo crecí y nací aquí, güey. Sí. O sea, ¿cómo quieres que A mí me pasaba que cuando iba a Haití, ya más grande, el 90% de la población haitiana es negra. Ya. Entonces, de repente me veía y cuando yo llegaba y hablaba, el saludo en Haití es como Sac Pasé, y llegaba y Sac Pasé, y era como la gente, ¿y tú de dónde eres? Ujú. Y yo soy haitiano, ¿no? Digo, no soy negro, ¿no? Entonces como Sí. que me llegó a pasar ese choque en Claro. Haití, ¿no? Que era como, yo soy de acá, yo nací acá. Sí. Mi mamá no es de acá, pero es raro, Ahí llamas la atención, entonces. Sí, en Haití era como, me llegó a pasar mucho en Haití, que sí era como, ¿y por qué eres haitiano, no? Me decían, y yo nací acá, mi papá es haitiano, mi mamá no, pero, o sea, yo nací aquí y hablo creol. Claro. Wow, qué locura. ¿Hablas creol con fluidez? Hablo un 70, ando un 70. Digo, hoy en día tiene mucho que no hablo creol. Ya. ¿Podrías, me causa mucha curiosidad, ¿podrías decir una frase, puede ser cualquier frase, la que tú quieras, en creol y después en francés como de París? Ya, el que acabo de decir es como un saludo típico, ¿no? Que lo vas a ver en todos lados, que el famoso sac passé. Ça passe. Sac passé. O sea, Y sí. Tú ves a una vez y sac passé, y nabulé. Ah, ok, o sea, si veo un haitiano haitiano, y lo quiero saludar, Ajá, digo sac passé. sac Sac passé. con- Sac. Ajá. Ah, ok, sac passé. Sac passé. ¿Qué significa? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Ok, sac passé. Y en francés de París. Es como el... Ça va? Ça va? Ajá. Ah, ouais. Ah, Ça va bien. ça va bien, ¿y toi? Sí, como un amigo, ¿no? Que dice, Ajá. ¿ça va? Ça va bien, ¿y toi? ¿No? Oui, ça va. Como mis tres palabras. Francesa. Es que sí entiendo a veces. Es que viví un año ahí con franceses en España y esos cabrones es que aman su idioma. Y no quiere hablar. Güey, o sea, sí hablábamos a veces español, ya, pero éramos, no sé, como 5 franceses y yo alemán y otro había mexicano, ¿no? Y ya, chingan su madre, o sea, hablan como quieran, ¿no? Ya, pero luego les entendía, ¿no? No puedo hablar, No, pero sí entendía luego lo que quería lo decir. que cree. Sí. El creol, por ejemplo, tú le dirías como a qué porcentaje tiene como contenidos del francés. Como un 50. Ok. Sí, de hecho hoy en día, creo que más chico era como sí, totalmente creol, ¿no? Hoy en día, en 2018 fue la última vez que vi a Haití. Y ya se habla muy mezclado, ¿no? Entre creol y francés, Ok. como más mezclado. ¿Y la otra parte de creol, de dónde proviene? Tengo entendido que es un dialecto que llegó de los esclavos africanos. Ok. O sea, como un idioma Ajá, africano. que es diagó. Oh, ok. No, es una... Todo un mundo, ¿no? Sí, de lengua, ¿no? Que se fueron también como... dando, sí. Dando con el tiempo. Ahora estamos viendo una serie en Netflix donde, bueno, se trata de una chica judía que escapa judía ortodoxa que escapa de su comunidad, ¿no? O sea, los ortodoxos, así que son, que traen esto, ¿no? Que como sombreros, así como bueno, ahí como los pintan estrictos, ¿no? Okay. Y ella escapa y ellos hablan, y me llama mucho la atención, Yiddish, ¿no? Que es como, o sea, a veces yo le repito entonces a mi esposa, ¿no? De como algunas frases que los entiendo, es como alemán bajo, ¿no? Ah, claro, sí, el Pero famoso alemán bajo. le ponen, o sea, hay otras cosas, no sé como si provienen del hebreo y algo así, es como un propio idioma, es una locura, pero como me cautiva mucho que de repente como una frase sí la entiendo y ya las próximas Y la cinco no. otra... Sí. Así ha de ser. Sí.
De hecho, tengo entendido que eso se creó cuando, ya ves que Haití tiene ese idioma con muy aunado la religión, el vudú, la brujería, ¿no? ¿Se practica mucho eso Sí, en el Haití? vudú es como una religión, Ya. es el 80% creo que de las personas practica vudú. Ok. A mí más chico sí me tocó ver como en la calle eh, en enero, que es el carnaval, hacen espectáculo vudú, ¿no? Wow. Del levantar el muerto y todo eso, el toque del tambor. Wow. ¿Es como santería o...? Sí, bueno, se supone que el vudú es el más fuerte, ¿no? Ya. Y de ahí ya proviene la santería, el palo mayombe, bla, 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 bla. Claro. A mí me tengo una anécdota que con mis primos tenía 15 años, ¿no? Y fuimos a pasar vacación allá. Vamos de chismosos, ¿no? Y estaba tocando el tambor porque llama la atención. Y de repente imagínate en la calle y empieza a escuchar ta, 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 ta. Y, ya, y se está reuniendo la gente. Y había gente que iba vestida de blanco y con sombrero. Y nosotros, ¿qué hay ahí? Y literal, había un ataúd en medio, el brujo en mayor y un círculo rodeando el ataúd. Después de gente vestida de blanco. Después un segundo círculo, gente vestida de blanco. Y después ya había gente de civil. Okay. Entonces ahí vamos de chismoso, ¿no? Entonces nos quedamos en el último círculo y ahí empezamos nosotros. Empieza el toque del tambor y el sacerdote hablando en diago, en el dialecto. Empieza a hablar. En verdad, yo sentía que el piso, o sea, entre toque y toque, el piso se movía. Y cada vez se sentía caliente, caliente, caliente. Mi primo y yo, o sea, pasó así como 15 minutos, y toque, y la gente cantando, y el ataúd se mueve, en serio, el ataúd se movía. No, yo salí corriendo, nos corretearon, la gente nos empezó a corretear, porque no cualquiera se puede meter ahí. Sí. Cuando salimos corriendo, la gente nos empezó a corretear. No mucho, pero eran como 15, ¿no? O sea, yo volteaba y... ¿Y detrás de Sí, ustedes? sí. Nos metieron un regaño de castigados 2 meses sin salir de casa. Pero después nos explicaba un tío de mi papá que, bueno, que ahí no cualquiera puede entrar, que es muy peligroso, que de hecho puedes jalar una energía cuando te metes a ese tipo de cosas. Wow, denso. Sí, en Haití es una locura la brujería, el vudú. Lo que vi, como aquí llegó en México en algún momento también partes de la santería, pero más bien de Cuba, me parece. Sí, bueno, se supone, bueno, en la historia no hay, hay varias creencias, pero lo que yo tengo entendido dentro de la historia, cuando recordemos que el primer país donde llegan los españoles es Haití y República Dominicana, ¿no? Que era el mismo país. Cuando empiezan a llevar más esclavos, su segunda base, que era Cuba, llevan esclavos que ya eran africanos haitianos y los asientan en la parte norte de Cuba. Uh-huh. Entonces, digamos que ellos llevan la santería, que es un derivado del vudú. Yeah. Wow. Está denso. Todavía quiero ver muchos documentales acerca de eso. Sí, no, es una locura. ¿Tú crees? Sí, ¿Tú sí crees claro, sí. ¿En eso? O sea, que sí sucederán cosas. Sí, sí creo que hay algo más, sí, hay unas energías, ¿no? Hay una película muy buena que de hecho mi papá siempre nos la ponía. Se llama, en español es La serpiente y el arco iris. Es una película muy famosa. En YouTube va a estar. La serpiente y el arco iris. Y el arco iris. Okay. Habla de lo que es toda la cultura haitiana hacia el vudú. Uh-huh. Se grabó en Haití con actores americanos. Okay. Y es muy buena. Ahí, si la pueden ver, véanla. Órale. Y explica un poco. Sí. O sea, te explica todo cómo... Había unos policías, había un dictador en Haití que se llama Papa Doc. Okay. Y él utilizaba la brujería para someter al pueblo, ¿no? Que llegaban, mataban a la gente, la descuartizaban y hacían ritual vudú y la gente obviamente le daba miedo, ¿no? Claro. No se querían meter, hasta a los dominicanos les daba miedo eso. Ya. Órale. Aquí en México, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más aprecias? Acá tiene todo, ¿no? Acá, o sea, digo, hoy en día desde amistades entrañables, creo que nunca he hecho tantas amistades tan entrañables como acá en México. Acabo de aprender una nueva palabra. ¿Cómo dices? Entrañables, ¿no? ¿Entrañables? Entrañables.
entrañable. Ah, órale. Sotificado, ¿no? Ah. ¡Qué fresa! A ver, ¿qué significa esa palabra? Entrañables, Ajá. como hermanos, ¿no? Muy Sí, viene de las entrañas, de que... es del muy aprecio. fuerte. Entregado. Exacto. Oh, ya. Ya te enseñaron. Sí. Sí, tengo, o sea, gente que la quiero mucho, ¿no? Ya. Que creo que no había logrado hacer en otros países que he vivido y acá lo he hecho. Me encanta la comida, el clima, ¿no? Lo que me dedico hoy en día, en verdad, me apasiona y bueno, soy muy bueno haciéndolo. Y Sí se ve. Sí, o sí sea, se ve. Es que vi tus videos en Instagram, no manches, o sea, sí les pones a sudar, ¿eh? sí, que suden, que sude. No, está bien. Si quieren comer tacos, Ándale. Es que ahí está la clave. ¿La gente cómo te puede encontrar en Instagram, por ejemplo? como, bueno, mi nombre es Cisse Ocean, es C-I-S-S y Ocean, como Danny Ocean, así, exactamente. ¿Y Ocean de dónde viene ese? Es mi apellido, así me llamo. Y ese, claro, viene de Haití. Sí, sí, sí. Ok. Hay mucho. Un día me metí a ver por chismoso y hay mucho en Haití, obviamente. En Francia y en Canadá son como los tres países principales. Pero me pasó algo muy curioso, una anécdota que me pasó en Venezuela. Mm. Fui a competir a Venezuela, un panamericano. Era las clasificaciones para el panamericano. Y me hospedé en un hotel. Y ya doy mi nombre y todo. Y el chico de color, veo que se me queda viendo y me dice, ¿te apellidas así? Le digo, sí. Bueno, ya no. Lo estuve viendo así 4 días hasta que un día me dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿De dónde eres? Y le digo, de Haití. Me dice, es que fíjate que yo me apellido igual que tú. Le digo, Ocean, porque mi apellido es con doble S. Ocean. Y le digo, ok. Y le digo, ¿y tú de dónde eres? Me dice, bueno, yo nací acá, pero mi abuela es haitiana. Entonces, bueno, yo desconocía que hubo mucha migración en los 70s de Haití a Venezuela. Y bueno, primos lejanos. Ah, ¿eran primos lejanos Sí, ustedes? sí. No manches, el mundo es bien chiquito, Venezuela, ¿no? sí, demasiado chico. Es que a mí también me ha tocado, bueno, todavía no familiares, pero de que te topas con gente de casi tu pueblo en el otro lado del mundo, ¿no? Sí, claro, sí. Es que sí, el mundo es muy chiquito. Hay esa teoría que todos en el mundo mínimo nos conocemos por 7 vínculos, Ok. ¿no? O sea, podemos decir que somos amigos lejanos de Elon Musk, de Donald Trump, no, o sea, puros pendejos. ¿No? A ver, ¿de qué más? Alguien chido. Obama, ¿no? Ah, no. Saludo Obama. Pero sí se me hace sentido, ¿no? Como antes, no sé, como cuando estaba creciendo Facebook, tú siempre podías ver, no, con Sí, claro, en común, que ¿no? tenés en común, sí, cierto, sí. Y no más con, no sé, 500 personas que uno conoce. Conoces, Pues ya sí, se va cierto, yo ampliando, escucho eso, ¿no? ¿no? Que con 10 personas puedes conocer casi todo el mundo. Pues sí. Bueno, pero saludos a todo el mundo. Hermano, muchas gracias por caerle al podcast, por No, platicar gracias un por rato. invitarme, en verdad. Muy agradecido. Y, a ver, síganlo en Instagram. Síganme en Instagram, Cisse Ocean. Ándale, lo dejo siempre en la descripción y ahí van a ver que pone unos Ok. buenos Si entrenamientos. quieren ir a entrenar conmigo, vénganse. Ándale. Carnal, muchas gracias. No, gracias a ti, en verdad. Y ya saben, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas, conecta culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau. ¿Cómo se dice adiós en creole? Igual, au revoir, pour te suivre. Agur, bye. Chau.